¿Cómo es posible que él siga vivo si se supone que lo elimine? Diría el rey de Avalon confundido por eso. Señor, ¿qué piensa hacer ante esto? Diría uno de sus sirvientes. Llama a todos los caballeros de la mesa redonda, es una urgencia, los quiero aquí en unos minutos, diría el rey, el cual estaba serio ante la situación. Bien, mi rey, los llamaré, diría la sirviente. Y así pasaron varios minutos hasta que llegaron todos los caballeros de la mesa redonda, mientras se ponían de rodillas ante el rey. Dígame, señor, ¿qué es lo que necesita? Diría Lancelot, uno de los caballeros, mientras veía al rey. Él ha vuelto de nuevo, el verdadero rey ha despertado, y como los caballeros de la mesa redonda, deben encargarse de eliminarlo a toda costa, diría el rey serio. Bien, por el momento enviaremos a uno de los guerreros para estas misiones, uno de los asesinos más letales que tenemos en Avalon, diría Lancelot serio. Bien, quiero que él muera en unos meses, no me hagan esperar si no quieren pasar por el mismo infierno, diría el rey cuando se volvía a sentar en su trono mientras veía a cada guerrero. Bien, señor, nosotros los retiramos a hacer nuestro trabajo, diría Lancelot, el cual se fue de ese lugar a buscar a quien enviaría, y al encontrarlo, le encomendó la misión de eliminar al rey antiguo de Avalon a como diera lugar. El asesino no dijo nada y se marchó al reino donde se encuentra Cora. Si él ha despertando, no podrás ni hacerle el mínimo rasguño como antiguo guerrero de ella. Sé hasta dónde puede llegar su poder si la hacen enojar, diría Lancelot en sus pensamientos. Los caballeros de la mesa redonda sirven al trono sin importar quién sea, y como gobierne el guerrero, ellos solo son unos sirvientes más del trono. Ahora nos movemos hacia el reino de Cora. El pilar de luz la impactó sus caminos de Avalon, despertando de nuevo a la vez que el ki oscuro, mejor dicho, la puerta del ki oscuro se abrió también. Dos pilares de luz se vieron por todo el reino, y un ki puro y uno de pura maldad se hacían sentir en todo ese lugar. La destrucción que había aún se reconstruyó, la vida en el reino eterno, volvió de nuevo el poder de un rey, hizo despertar los cuerpos celestes muertos, todo volvía a la vida, y de un fuerte estallido de ki se veía a Cora con un semblante serio, ya que había recibido millones de recuerdos en segundos. Ella ya sabía por qué había dejado el reino de Avalon, y ahora ya no podría dar vuelta atrás. Vaya, Cora, has vuelto, diría Goku, el cual apareció enfrente de la guerrera con un semblante serio también. Cora la vio y se desplazó a una aterradora velocidad que a su paso creó grietas dimensiones por su salvaje velocidad, lanzando un brutal golpe. Goku al ver eso respondió el fuerte golpe también, ya que sabía que si ese golpe le daba de lleno estaría perdido. El impacto de sus puños creó una fuerte onda expansiva que arrasó con todo a su paso sin dejar nada a más de 40 kilómetros a la redonda, y en el centro de eso se veían a los dos guerreros que estaban impactando sus puños aún mientras una sonrisa se formó en su rostro. Vaya, Cora, eres el doble o mucho más fuerte, diría Goku, el cual sintió como varios huesos del brazo fueron destruidos por el brutal impacto. Nunca pensé que volvería, aunque la batalla para retomar Avalon será un dolor, diría Cora, la cual su mirada era diferente cuando hablo de eso. Tú misma lo dijiste, no importa el precio a pagar, lo voy a lograr, diría Goku serio, ya que también sabía que un infierno se empezaría a vivir en Avalon. Claro, y no hay vuelta atrás, el rey ha vuelto y hará temblar a los reinos si quiero, pero deberé entrenar primero, no solo hablar por el momento. Solo logró usar la primera estrella del camino de Avalon, deberé entrenar fuerte cada día, diría Cora seria. ¿Qué pasa?, diría Amaterasu, la cual se despertó y sintió los temblores al igual que Yato. Pero los dos, al llegar al área donde se encuentra la guerrera, se pusieron de rodilla. La presencia y presión de un rey los hizo someterse así. Vaya, si debes entrenar también el dominio del rey, ya que cualquiera que se acerque se podrá de rodilla de inmediato, diría Goku serio mientras veía a Cora. Pero ¿por qué no te has sometido tú?, diría Amaterasu de rodillas aún sin poder moverse. Es mi dominio de rey también, aunque no es igual al tuyo, pero no me someteré así de fácil, diría Goku, el cual sintió un escalofrío al ver a Cora y de un segundo para otro perderla de la vista de él. Arrodíllate, diría Cora detrás de él cuando le tocó la espalda en un segundo para otro. Goku no pudo resistir y cayó de rodillas, sin poder moverse, sintiendo su cuerpo pesado sin poder hacer nada. Tienes razón, el dominio del rey es supremo, diría Cora, la cual desactivó la estrella, volvió a su poder normal mientras se volvía a poner de pie. Mas has superado en velocidad el ojo del tiempo, no fue capaz ni de verte ni oponerse ante tu dominio absoluto, diría Goku serio. Vaya, ahora Cora, con ese poder podemos destruir a Rabo y su rey, diría Amaterasu feliz, porque irían a recuperar a su madre, pero lo siguiente que escucho borró su sonrisa. Lo siento, Amaterasu, pero eso lo debes de hacer tú como su hija, yo no puedo interferir en guerreras, así aún tengo algunos asuntos que están por llegar, pero de que recuperamos tu madre la vamos a recuperar, ella es uno de los máximos pilares, diría Cora seria.
Ella al ser un rey de un reino supremo tiene sus reglas, pero al no estar el trono aún no debe seguir esas reglas, pero Korra ya lo dijo, es tu deber Amaterasu, no siempre estaremos para ayudarte en estas guerras, diría Goku serio. Ellos tienen razón Korra, la guerra dimensional que se está por llevar a cabo será una guerra que habrán millones de muertes, dimensiones enteras caerán ante la batalla que se estaría liberando por un solo capricho de Supremos, diría Yato serio. Yato tiene razón, es un simple capricho de Supremos, pero no podemos hacer nada si queremos traer la paz absoluta a la dimensión, debemos batallar a muerte hasta recuperar el control absoluto de la dimensión y volver a traer todo lo destruido en la guerra, diría Goku serio. Pero ¿cómo vamos a traer lo destruido si no podremos crear la vida de la noche a la mañana?, diría Amaterasu seria. En el pasado existieron bestias emperador y ellas han vuelto a despertar, no sé por el momento cuántas son, pero 2 o 1 son dragones con el poder de los deseos, como el dragón llamado Zarama en mi reino, multiverso mejor dicho, diría Goku serio al verlo. Pero si ese dragón que dices está muerto, diría Korra seria, ya que ella siendo rey mató a uno. A ellos no los pueden matar, ni tú puedes, ellos pueden volver a la vida desde cero, eso sí, pero vuelven a ser supremos. Cuando elimines a la bestia debes usar una energía que elimine hasta su alma para que no tome el cuerpo de otra bestia para volver y vengarse, diría Goku serio. Entonces ese dragón sigue vivo, diría Korra seria, ya que sabía la humillación que le pegó al dragón. Sí, no sé si volvió como bestia a un humano normal, ya que ellos eligen en qué volver. Para ti es mejor prepararse y mucho, el poder de los dragones es bestial en esta era y tal parece que Avalon no se guarda nada, siento que alguien ha salido del reino y viene a este reino, diría Goku serio. ¿En cuánto tiempo crees que llegué a estar aquí?, diría Korra seria al ver a Goku. No, máximo unos 3 meses, ya que el reino está millones años luz de él de nosotros, pero a la velocidad que viene puede llegar en ese tiempo, más los saltos entre el tiempo que hace recorta terreno, diría Goku serio. Bien, deberé prepararme para la batalla, diría Korra seria. Entrena en la dimensión espejo, te ayudará y así mejorar yo también, diría Goku serio, ya que sabía que si entrena con Korra podría mejorar en su poder de Agamotto, ya que eso estaba buscando, el mejorar en su segundo poder. Bien, si entrenamos en este reino capaz lo destruimos, diría Korra seria. Nosotros entrenaremos en las habitaciones espacio y tiempo del palacio, diría Amaterasu seria. Si yo aún no logro la sincronización al 100% con Seki, diría Yato. Bien, los vemos en 2 meses, diría Goku serio, y abrió el portal a la dimensión espejo. Así los dos, Korra y Goku, se fueron a la dimensión espejo, donde al llegar ambos sintieron una fuerte presión, ya que Goku había entrenado con miles de gravedad y no lo había quitado. Vaya, parece que no he sido la única que ha estado entrenado, diría Korra seria al ver a Goku. Fue meditación para controlar el poder de Agamotto, bueno, mejor dicho, aumentar el poder de Agamotto, ya que es muy débil a comparación del poder de las piedras, diría Goku serio. Pues claro, las piedras del infinito fueron creadas millones o más años desde que se creó la dimensión en el Big y el Bang, todo surgió como las piedras del infinito para traer una balanza, pero lo único que trajo es caos y destrucción, diría Korra seria. Sí, pero en malas manos como las del guardián o la anterior portadora, la guerrera que ahora está con los eternos, diría Goku serio, ya que sabía quién era y su poder. Bien, aquí comenzamos nuestro entrenamiento, diría Korra seria. Dimensión del palacio. Impresionante el poder que llegó a tener Korra, diría Yato, el cual está viendo a Amaterasu. Ni me lo digas, ha logrado el poder de los dioses, un poder más allá de los límites humanos, diría Amaterasu seria. Pero sentí algo más, no sé si eran mentiras en cada palabra, y su temible poder oscuro, diría Yato serio. Mentiras no, ya que poseo el ojo de la verdad y cuando alguien quiere hacer de las suyas me lo muestra y frente a ella no reacciono, diría Amaterasu seria. Será porque ella es más fuerte que tú y el ojo no logro ver todo, diría Yato serio. Te equivocas, este ojo ha funcionado en seres supremos que me han superado y por mucho, pero puede que sea su ki que te haga desconfiar, diría Amaterasu seria. Bueno, puede ser, ya que el ki oscuro de ella ahora es más poderoso que la anterior que vimos, diría Yato. Sí, pero eso no la hace peligrosa, pero no sabemos qué es lo que pueda pasar al rey de Avalon, para nosotros es desconocido, en ese cerebro hay miles de recuerdos que no los ha dicho, nada, es mejor estar alerta a perder, diría Amaterasu seria. Pero con nuestro actual poder solo somos unas basuras, no somos nada más que escombros a la par de un universo, diría Yato serio. Por eso debemos entrenar el máximo, sobrepasar nuestros límites todas las veces posibles, diría Amaterasu. Y así ellos empezaron su largo trabajo para ser más poderosos y ser de ayuda en las batallas. Reino de la oscuridad o el reino principal. Desde hace un mes el reino entero entró en una oscuridad absoluta donde solo se veían un caos, destrucción y mucho más a su paso. Los mortales en su mayoría habían desaparecido, solo quedaban los más poderosos de ese lugar. El tiempo entre reino es muy diferente a los demás reinos.
planeta al centro del reino. Los cielos se partieron en dos, y una luz dorada y oscura atravesaron los dichos, diría Sakura seria, ya que sabía que podría ser que un ser supremo haya alcanzado un poder más allá del supremo, o su hermana haya tomado el lugar que prometió nunca volver. ¿Qué crees que haya sido eso?, diría Bardock serio. Tengo mis sospechas y si son ciertas un reino volverá a ser el mismo de antes, pero no sé al 100% qué es lo que está pasando, diría Sakura seria. ¿Y cómo vas en la fusión de cuerpo y piedra?, diría Bardock serio. Ya lo logré, mi cuerpo se fusionó al 100% con la piedra de la esperanza, diría Sakura, que así había nombrado a la piedra. Hermana, el rey ha vuelto a despertar ahora, si la dimensión sabrá quién es el rey de Avalon, diría Rin con una pequeña sonrisa, ya que ella tenía una conexión más fuerte con Korra y sintió ese despertar. ¿De quién hablan?, diría Akemi seria, ya que no sabía nada de la historia del rey de Avalon y su majestuoso poder. Uno de los reyes que sometió al líder supremo de nuestra dimensión, solo eso te puedo mencionar por razones obvias, diría Sakura. Pero como somos compañeros debemos intercambiar información, no, diría Akemi seria. No, Akemi, esto es más allá del conocimiento de los reyes, diría Bardock serio. Y así ellos siguieron hablando y planeando qué harían hasta la llegada del Saiyajin, ya que debían aumentar aún más su poder. Ahora los movemos al Palacio Oscuro. Hermano, ¿qué pasa? ¿Por qué sigues robando el ki a los seres humanos?, diría Kishi seria mientras veía el ki que entraba en su hermano. Según el guerrero que tenemos en las sombras, el rey del infinito es más fuerte aún, y con la ayuda de uno de los antiguos reyes de Avalon esta guerrera será divertida, diría Ryoka con una pequeña sonrisa. Pero eres un ser que está a un 20% de poder para sobrepasar la barrera, para saltar al terreno supremo. ¿Crees que ese Saiyajin sería capaz de hacer lo que estás haciendo en unos años? Eso es imposible, solo tú eres capaz de hacerlo, diría Kishi seria, ya que sabía el talento de su hermano. Sí, pero no olvides que ese guerrero en su poder tiene las 6 piedras del infinito, y su gran poder y su crecimiento en poder, y aparte si está en un reino superior a nosotros su crecimiento será abismal, diría Ryoka con una pequeña sonrisa mientras se volvía a poner en meditación, mientras el gran poder recorría por su cuerpo varias veces. Kishi no diría nada más y se iría del lugar a una dimensión de entrenamiento mientras se ponía en meditación. Vaya hermano, sí que estás demente, por esto fuimos expulsados del reino de la oscuridad por tu locura que solo trae caos a nuestra gente, pero si el Saiyajin viene capaz lo elimine de la faz de la dimensión sin posibles reencarnaciones, como lo he visto en varios rivales que ha vencido que buscarán su venganza, diría Kishi en sus pensamientos. Ahora los movemos al reino Kaiz en prisión de Afrodita. Vaya, así que Korra supo cómo despertar su poder de Avalon, pero una batalla de grandes magnitudes se está por llevar a cabo en mi reino, diría Afrodita en sus pensamientos. Ella no podría moverse por las cadenas de ki que ella tenía, por más intentos que hiciera no podría hacer ni el mínimo daño. Vaya, alguien ha despertado, pero eso me da igual, tenemos a una buena carne en este lugar, diría Rabo, el cual llegó a la prisión de ki mientras soltó un fuerte golpe a la guerrera. Afrodita solo sintió como algunos huesos fueron destruidos por la magnitud del puñetazo que recibió. Solo así eres capaz de hacerme un fuerte daño mientras solo eres escoria ante mí, diría Afrodita con dificultad al hablar. Jaja, no me hagas reír, solo eres un niña jugando a ser reina, tu poder es la basura en los reinos, no eres capaz de luchar a muerte con algunos monarcas, solo eres y será una reina de cuarta, diría Rabo, el cual veía con una pequeña sonrisa el estado del cuerpo de la guerrera. ¿Crees que en nuestra batalla yo luche en serio? No me hagas reír ni use mi poder de eterno. ¿Y crees que venciste a una verdadera guerrera? Me imagino que el Saiyajin te puso contra las cuerdas, porque aún sigo sintiendo su presencia, diría Afrodita con una pequeña sonrisa. Jaja, esa Saiyajin es el verdadero guerrero que buscaba para una batalla a muerte, su poder es descomunal y eso que no luchó en serio, pero ahora que perdió uno de sus pilares, se volverá más débil, diría Rabo serio. ¿Crees que las piedras del infinito lo hacen el guerrero que es? Estás muy equivocado, él es el guerrero del infinito, su poder es base de puros entrenamientos, las piedras solo son un plus de su poder, pero en sí él es temido por su gran poder natural y sus habilidades, pero la pregunta aquí es el uso, el poder del mundo transparente al máximo, poder de que ha logrado dominar, si lo llego a usar tal vez solo un 10% de su máximo poder, porque vio que no eres un tipo que valga la pena gastar en técnicas mortales, diría Afrodita en burla. Ya recordé a lo que venía y me lo aclaraste mejor, me dirías la ubicación del Palacio Rubí, el Palacio Eterno, diría Rabo serio mientras se sintió la tensión en el aire. Jajaj, ¿piensas que te diré la ubicación de uno de los lugares más poderosos de la existencia así por así? Hemos sido torturados por el mismo guardián y nunca le dijimos nada, diría Afrodita seria.
Afrodita fue atrapada por el guardián por una vez, fue torturada hasta la muerte y ella volvió ya que Gilgamesh el rey de los eternos los puede volver a la vida ya que él tiene el poder de la vida y la creación. Vaya, pides a gritos que te termine matando por tu maldita insolencia, diría Rabo enojado por el comportamiento de la guerrera. Crees que le temo a la muerte, pero tú sí porque volveré no seré yo quien le ponga fin a tu miserable vida, será el mismo rey diría Afrodita la cual cayó inconsciente, ella no podía ni mantenerse consciente por mucho tiempo. Eso ya lo veremos diría Rabo el cual salió de la habitación llegando a donde tenía el proyecto del infinito. Este guerrero es la obra maestra, todos los reinos estarán a mis pies diría Rabo con una pequeña sonrisa mientras veía a el guerrero que aún estaba en creación con las 6 piedras se completaría la máquina más temible de la existencia. Ahora nos movemos al reino eterno donde la dimensión espejo. Ya me aburrí de meditar diría Korra la cual al abrir sus ojos liberó una inmensa onda de ki. Pues una batalla para probar tu poder sería lo ideal ¿no crees? Diría Goku emocionado por probar el poder de la guerrera. ¿Pero puedes usar la forma rey del infinito? Preguntó Korra seria. Sí, pero no es igual de poderosa, le hace falta uno de los 6 pilares, pero sí puedo diría Goku el cual pasó a su máximo poder. Nada había cambiado, sus ojos eran lo mismo, lo diferente era su poder. Tiene razón, su poder es menor pero no se le quita su mérito, que aún sigue imponiendo respeto diría Korra que vio a un veloz destello que cayó de golpe de rodillas escupiendo sangre. Goku rápidamente pasó a la forma piedra del tiempo ya que sintió que casi explota por el gran poder. ¿Qué pasa? No me digas que no puedes usar el poder diría Korra seria. Tal parece que no soy capaz de utilizarlo debido que no tengo el pilar principal de mi poder, pero con este poder te haré frente y ganaré diría Goku con una pequeña sonrisa mientras se ponía de pie. Quiero ver esa sonrisa en toda la batalla, diría Korra la cual ya se había desplazado a una gran velocidad con un veloz golpe que destruyó el espacio y tiempo por la brutalidad de su velocidad. Vaya, el rey de Avalon no se estará con juegos, pues el rey del infinito tampoco diría Goku cuando se desplazó a una gran velocidad a donde la guerrera con un fuerte golpe. Ambos al impacto de sus puños hicieron retumbar la dimensión espejo por la brutalidad de su golpe. Donde los dos guerreros le dieron inicio a un fuerte intercambio de golpes y patadas a grandes velocidades, que cada uno de sus golpes hacía retumbar toda la dimensión. Goku se iba moviendo a unas grandes velocidades con fuertes golpes que iban destruyendo el espacio a su paso. La dimensión era capaz de soportar dicha batalla a pesar de ser dos seres con un poder casi supremo, pero seguía siendo una batalla descomunal por cada brutal impacto que se iban dando. Korra se desplazó a una brutal velocidad con un brutal golpe que lo logró acertar en todas las costillas del guerrero. Goku salió disparado a lo largo de la dimensión. Creación de los 9 mundos diría Korra cuando creó un multiverso sin vida en esa dimensión. Goku impactó 2 planetas que los destruyó por completo por el brutal impacto. Vaya, has usado uno de los poderes de Odín, diría Goku serio mientras se limpia la sangre que recorre por su boca. Poder de Odín, jaja, eso es malo, el poder de los 9 mundos es el poder de los 9 campos de Avalon diría Korra seria. ¿Me dices que Odín copió la técnica? Diría Goku el cual esquivó con mucha dificultad el veloz golpe que iba a donde él a una gran velocidad. Exacto, Odín solo la replicó en 9 mundos, aunque tenga mejor nombre no es igual a los 9 campos de Avalon que pueden crear una dimensión desde cero, diría Korra cuando lanzó miles de golpes en segundos. ¿El poder de los campos de Avalon tan grande será? Se hizo la pregunta el Saiyajin, pero por distraerse ese segundo fue impactado por una veloz patada en toda la cara que lo envió a estrellarse brutalmente con el suelo de un planeta mientras se volvía a poner de pie viendo a Korra. Vamos, sé que aún no luchas en serio, no me hagas creer que soy más poderosa que tú diría Korra seria. ¿Pero acaso es mentira? Actualmente tu poder es descomunal, me puedes superar cuando quieras diría Goku el cual detuvo un veloz golpe que iba a uno de sus puntos débiles y a una gran velocidad soltó una fuerte patada. Korra salió disparada impactando montañas a su paso que a la última creó una fuerte explosión por el brutal impacto mientras se volvía a poner de pie con dificultad. ¿Qué fue lo que pasó en 2 segundos? Me dio una brutal patada que no fui capaz de ni verla diría Korra seria. Ojo del tiempo, dominio absoluto diría Goku el cual se volvió a mover a una gran velocidad con fuertes golpes que todos los dio en tan solo segundos. Maldición, se me había olvidado el dominio de su ojo diría Korra en sus pensamientos cuando el siguiente golpe lo detuvo fácilmente mientras ponía una sonrisa y le clavó un veloz rodillazo. Goku salió impulsado varios metros mientras tenía una pequeña sonrisa al ver a la guerrera. ¿Qué pasa? Diría Korra confundida por la sonrisa del Saiyajin. Eres impresionante, has logrado romper el dominio absoluto del ojo del tiempo y ahora no me quiero imaginar lo poderoso que es el mundo transparente diría Goku mientras se desplazó a una gran velocidad.
Tiene razón, ese poder ya no es un peligro para mi cuerpo, o aún seguiré pagados los precios de usar dicha técnica, diría Korra, la cual esquivó el fuerte golpe y a una gran velocidad le volvió a clavar un fuerte golpe a Goku. El Saiyajin salió disparado hasta impactar brutalmente unas montañas, sintiendo algunos huesos rotos por el impacto y los fuertes golpes que había recibido. Te equivocas, puede que sigas pagando el precio del poder supremo. Te recuerdo el creador de la técnica, quien es y su poder que te supera por muchos porcentajes. Por más grande que llegue a ser tu poder ahorita no le harías ni sacar el 5% de su poder y sin usar sus técnicas mortales de espada, diría Goku serio. Tan poderoso llega a ser, diría Korra con una gota de sudor en su frente al saber si ese tipo se vuelve loco por el poder, el caos que desatará en las dimensiones. Sí, pero por esa estupidez que acabas de pensar no te preocupes, el poder para él no es nada, es el rey número 1 de las dimensiones, pudiendo tener miles de mujeres, destruir dimensiones a su gusto, matar a su contraparte la luna, pero no ha hecho nada de eso, diría Goku serio. Pero si llega a pasar, ¿qué haríamos si solo somos unas hormigas ante él?, diría Korra seria. No te equivocas, pero las reglas supremas se activarían en ese instante donde una fusión suprema se llevaría a cabo. Los guardianes se harían uno solo para eliminarlo, diría Goku serio. Pero tú cómo sabes eso, diría Korra seria. Las 6 piedras del infinito me mostraron todo el camino desde la creación hasta el tiempo actual, aunque la mayoría de los recuerdos los sellé porque sobrepasaba la capacidad cerebral del ser humano. Aparte, la guerra y la anterior portadora de estas piedras, dicha guerra fue la más destructiva vista, pero la que se está por llevar a la guerra del infinito, el final del juego, será aún más destructiva. El poder de ahora es más que la antigüedad, el rey de la dimensión caerá, diría Goku con una pequeña sonrisa. ¿Qué recuerdos habrá visto ese cerebro para que piense eso? Me imagino que no fue nada fácil como lo hace ver, diría Korra en sus pensamientos, ya que vio que los ojos del Saiyajin cambiaron a unos que quería sangre. Pero eso no va al punto, seguimos con nuestra batalla, diría Goku, el cual ponía su clásica sonrisa. Bien, diría Korra, la cual se desplazó a una gran velocidad con un veloz golpe que destruyó algunos planetas a su paso por la presión que causó al ir a una gran velocidad. Eso quiero ver, la furia en tus ojos, la ira de ser la más poderosa de la existencia, diría Goku, el cual se movió a una gran velocidad también. Ambos impactaron sus puños por segunda vez, que el brutal impacto creó una fuerte onda de viento, donde 2 rayos se volvieron a ver que se iban moviendo a grandes velocidades, impactando fuertes golpes. Cada uno de sus impactos eran brutales. Ambos no usaban ningún tipo de habilidades, solo estaban probando la fuerza de uno y del otro, sin ceder terreno ni uno ni el otro. Por todo ese lugar solo se veían fuertes impactos de cada uno de ellos. Goku con el ojo del tiempo logró ver que había una mínima apertura en el cuerpo de la guerrera y lanzó un fuerte golpe a una gran velocidad que a su paso dejó caos. Korra no fue capaz de prevenir ese golpe que le dio de lleno, que le envió a estrellarse brutalmente con más de 20 planetas, destruyéndolos a su paso. Goku no se detuvo ahí, se volvió a lanzar a una gran velocidad, pero a medio camino sintió como sus brazos habían caído de golpe y sintió un inmenso dolor. El poder de Avalón de la espada sagrada lo había cortado, su sangre ardía y a una gran velocidad logró regenerar sus brazos. Vaya, pensé que serías capaz de ver mi golpe, pero tal parece que no, solo viste a el destello y tus brazos caer, o me equivoco, diría Korra con una pequeña sonrisa al ver al guerrero. Maldición, eso fue algo que no logro ver con el ojo del tiempo, diría Goku, el cual se ponía en guardia de nuevo ante cualquier movimiento de la guerrera. No te preocupes, no volveré a usar el poder de Excalibur, tal vez mejor use la espada Morgan, la espada maldita, por así decirlo, diría Korra seria. Tu poder oscuro es diferente, ¿verdad?, diría Goku serio, ya que sintió el ki más maligno de lo normal. Exacto, mi poder oscuro es aún más fuerte que mi anterior ki oscuro, puede ser que está igualado al máximo poder del poder sagrado, ya que ambos son casi iguales pero no mucho. El poder oscuro es un poco superior aún, diría Korra. Si tuvieras una lucha con Zeus en tu poder oscuro, ¿le ganarías?, preguntaría Goku serio, ya que el poder oscuro de Korra es más puro que el de Zeus. Claro, el poder de Zeus fue mío en el pasado, batallamos a muerte por el dominio absoluto del poder oscuro y quedé por ganadora, pero si seguíamos iba a perder, ya que en ese entonces luché en esta fase el poder sagrado, pero aún así logro vencer a Zeus, diría Korra. Vaya Zeus, ahora entiendo el respeto que tienes hacia ella, tienes el temor de volver a ser vencido, diría Goku con una pequeña sonrisa, pero cuando vino a ver ya iba una veloz espada a su cuello a una gran velocidad. Imposible, no la logré ver, diría Goku, el cual sacó a una bestial velocidad la espada mítica del rayo, lanzando un veloz corte a una gran velocidad. El impacto de ambas espadas fue brutal, que hicieron retumbar ese lugar.
donde se empezaron a impactar fuertes espadazos a unas grandes velocidades, que cada uno de sus impactos destruye planetas y escombros que había a su paso. Goku se descuidó en un microsegundo, que fue impactado por un veloz corte, que le cortó un brazo, pero con el otro logró lanzar un veloz puñetazo. Korra lo recibió de lleno, que le envió a estrellarse brutalmente al suelo, que creó una fuerte explosión mientras a una gran velocidad se ponía de pie, deteniendo con mucha dificultad el siguiente golpe que iba a donde ella. Ahora golpe mortero de las estrellas, diría Goku cuando duplicó la técnica de Amaterasu, que la lanzó a una gran velocidad. Imposible, diría Korra cuando a una bestial velocidad logró moverse antes del impacto. Goku impactó el suelo, que creó una fuerte explosión, que destruyó más de 3 planetas a su paso por la fuerte onda expansiva. Korra, al tener de espaldas al Saiyajin, lanzó un fuerte golpe a una gran velocidad. Goku no fue capaz de esquivarlo, que le dio de lleno, que lo estrelló aún más, mientras se volvía a poner de pie con una pequeña sonrisa. Vamos, ¿seguirás así o usaremos nuestros mayores poderes?, diría Korra con una pequeña sonrisa. Lo siento, Korra, pero no podemos usar el máximo de nuestros poderes. Es obvio que la dimensión espejo se haría miles de pedazos. Mejor usemos el mundo transparente a ver quién lo sabe usar mejor, diría Goku con una pequeña sonrisa. Claro que él ganaría, ha dominado mejor esta técnica que yo, diría Korra seria. Nunca digas eso, diría Goku, el cual su mirada y la presión en el aire se sintió aún más pesada. Su relajación era brutal. Así que se lo tomara en serio, pues yo también, diría Korra, cuando también comenzó a usar dicho poder, mientras veía al guerrero y se sorprendió que él estaba perdido, ya que tenía dificultades al sanar internamente el poder sagrado, lo había lastimado y mucho internamente. ¿Qué pasa? ¿Piensa que eso me detendrá?, le había dicho el guerrero, que ya se encontraba a las espaldas de la guerrera. Imposible, puede moverse a esa velocidad, diría Korra, la cual se dio la vuelta a una gran velocidad, deteniendo el fuerte golpe con mucha dificultad, mientras soltó una veloz patada a la vez. Goku la esquivó y le respondió a una gran velocidad. Ambos impactaron sus piernas, que crearon una fuerte onda de viento que destruyó mucho a su paso, donde se empezaron a mover a unas grandes velocidades, impactando fuertes golpes a grandes velocidades. Goku se iba desplazado a gran velocidad con fuertes golpes, que lentamente destruye el espacio de la dimensión espejo. Korra lanza un veloz golpe a donde su rival. Goku no se quedó viendo que lo respondió. El impacto de sus golpes creó una fuerte explosión. ¿Qué pasará en el siguiente capítulo? No olvides dejar tu like y suscribirte para más partes de este arco.